así que ellos tenían la primera. Uraraka dijo sorprendida al tiempo que un poco aliviada de que Moro no la hubiera robado al inicio. Eso es una suerte. Momo suspiró aliviada recibiendo miradas confundidas de sus compañeros. ¿Porque es buena suerte? Hiro volteó a mirarla confundida. Bueno, Moro solo está confiando en que las esferas del dragón están en las aldeas para recolectarlas. Momo levantó el dedo mientras empezaba a explicar que esta la tengan en un lugar oculto, probablemente les dé un poco más de tiempo antes de que sean localizados. Sus compañeros asintieron entendiendo su razonamiento. Aún así Moro ha demostrado tener habilidades para sentir el ki, y Zuko murmuró recordando al forma que tenían los Saiyajin de referirse a su energía. Eso quiere decir que tarde o temprano los encontrará, aunque puede dar tiempo suficiente para que el señor Goku y Vegeta se curen de sus heridas. Tomó su mentón pensativo, pues al menos tenemos el alivio de que no puede rastrear las esferas del dragón directamente. Denki dijo de forma optimista levantando su brazo. Hiro sintió el extraño impulso de taparle la boca pero lo ignoró. Del lado de los maestros estos estaban mirando la pantalla con expresiones mixtas. Les era increíble como unos objetos que a primera problemas si tuviéramos esferas del dragón en nuestro planeta también nos veríamos enfrentados con amenazas así. Nezu murmuró con seriedad imaginando un escenario así. No le gustaba para nada saber que en tal situación serían probablemente una presa fácil para las amenazas que el universo pudiera lanzarles. Al menos esa esfera del dragón está a salvo de momento. All Might dijo con la mirada resignada. Necesita a las 7 para cumplir su deseo, así que eso es un alivio. La pregunta es ¿por cuánto tiempo? Aizawa respondió con seriedad, cuando haya atacado todas las aldeas y no encuentre la última esfera, probablemente vaya buscando las energías de los Namekianos de manera individual, dijo imaginando a Moro cazando a los Namekianos, que quedarán regados por el planeta. A la larga conducirá a muchas más muertes, entonces solo podemos esperar que se recuperen a tiempo. Mindig dijo soltando un suspiro derrotado mientras dirigía su mirada hacia Goku y Vegeta. Mirko estaba apretando los dientes con frustración. Esconderse y no pelear, maldición, chasqueó la lengua. A pesar de no gustarle sabía que era la única opción, al menos hasta que se recuperen. Entonces esa maldita cabra tendrá que enfrentar el round 2. Pensó con su habitual entusiasmo. Del lado de los villanos, All For One, a pesar de no demostrarlo, estaba aliviado de que Moro no pudiera encontrar la última esfera fácilmente, aunque una pregunta vino a su mente. Aún en la terrible situación en la que se encuentran, se tomaron la molestia de poner la esfera del dragón en un pedestal en lugar de simplemente esconderla o enterrarla en algún lugar. ¿Por qué? ¿Significa mucho para su cultura? ¿O simplemente le dan adoración por sus poderes? El símbolo del mal tomó su mentón confundido, recordando cómo los Namekianos parecían rezar a la esfera del dragón en el inicio. Empezaba a preguntarse qué significaba para ellos las esferas del dragón. Ojalá que sea así, Vegeta dijo con sinceridad. Algunos estaban realmente sorprendidos de ver a Vegeta de una manera tan amable. Se habían acostumbrado a su faceta más orgullosa y renuente a ayudar si no le interesaba, por lo que era un buen cambio. Se nota que quiere reparar aquel daño que le hizo a los Namekianos en el pasado. All Might soltó una pequeña sonrisa. Es bastante admirable, aunque no podemos contar con que sea suficiente, Aizawa dijo en un tono bastante seco, su mirada ensombrecida pensando en cuál sería aquel acto del que Vegeta se arrepentía. Conociendo cómo era en el pasado, bien pudo acabar con la vida de muchos Namekianos. Algo así es irreparable, no diría irreparable. Mindig, a pesar de lo dura que sonaban sus palabras, se encogió de hombros, señalando con un dedo a las esferas del dragón. Aizawa tuvo una gota de sudor al recordar aquellas místicas esferas que parecían solucionar cualquier problema, aunque en la situación actual, ellas parecían ser las causantes directas de la amenaza que asolaba el planeta. Aún así eso lo repara. ¿El daño de matarlos se borra solo porque pueden ser revividos? Dog habló soltando unos gruñidos y ninguno de los héroes supo qué contestar. Era un dilema que nunca en sus vidas esperando confrontar, porque en todo lo que llevaban debido a la muerte siempre había sido permanente e irreversible. Oye, no podemos decirle a los sobrevivientes que se alejen de las aldeas.
Goku sugirió al patriarca que seguía mirando la esfera con contemplación, así evitaremos muertes innecesarias. Es una buena opción. Aizawa sintió pareciendo sorprendido de que los Saiyajin realmente pensaran en evacuar a los Namekianos. Moro solo busca las esferas, si sigue esa línea de pensamiento no hay motivo para que busque a los Namekianos que huyan. All Might sintió de acuerdo soltando un suspiro, pareciendo aliviado de que las víctimas pudieran reducirse. Finalmente una decisión acorde a un héroe. Hasta el momento pareciera que simplemente se movían por intereses personales. Neso asintió satisfecho, estaba complacido de ver a los Saiyajin seguir algo parecido a un protocolo como los suyos. Dirigió su mirada hacia Goku, sus acciones han sido bastante irresponsables, su entrenamiento como héroe debió ser bastante pobre, si es que tuvo uno para empezar. Una pequeña duda se insertó en su mente. Tienes razón, se los comunicaré. El patriarca asintió mientras cerraba sus ojos, pero ¿cómo lo hará? Ragdoll comentó confundida poniendo un dedo en su mentón, hasta el momento no parecen tener forma de comunicarse, parecen ser bastante arcaicos, ni siquiera hemos visto una televisión. Dijo recordando el modo de vida de los Namekianos. Todos entendieron la respuesta a esa pregunta cuando vieron al patriarca cerrar los ojos. Los recuerdos de aquella poderosa telepatía que Piccolo había usado seguía fresca en la mente de los presentes, una con un alcance sin igual en cuanto a Quirk se referían, la misma telepatía que el señor Piccolo. Izuku habló pareciendo emocionado al recordar semejante habilidad. Si su alcance es igual, quiere decir que podría informar a los Namekianos en todo el planeta, aunque no sabemos con cuántas personas sea capaz de entablar un vínculo a la vez. Su mirada parecía perderse mientras empezaba a murmurar, espera un momento. También tiene poderes telepáticos. Mandalay saltó sobresaltando al estudiante de cabello verde. La heroína siguió con su amalgama de preguntas al percatarse de más detalles, y como que informar a todos los Namekianos del planeta. Pues cuánto alcance tienen sus habilidades. Pues, Izuku se rascó la cabeza pensando en la mejor manera de describirlo, pero alguien se le adelantó. La última vez que estuvimos aquí vimos a otro Namekiano usando habilidades telepáticas. Aux intervino para responder la pregunta de la heroína. Mandalay lo miró con curiosidad, pero sus siguientes palabras la dejaron helada. La usó para comunicarse entre continentes con los Saiyajins. Ante esas palabras Mandalay sintió como si su mente se desconectara. Las siguientes palabras del héroe precoz sonaban simplemente como un eco lejano mientras explicaba más habilidades del Namekiano, capaz de comunicarse entre continentes. Mandalay repitió esas palabras en su mente como si fuera incapaz de comprenderlas. Su Kirk había sido algo indispensable en varias misiones en el pasado, pero en este momento se sentía como un teléfono de papel contra una red de comunicación mundial. ¿En serio esos Namekianos tienen habilidades telepáticas de ese nivel? Vaya, tienen más alcance que mi tía, Kota dijo sorprendido recordando los limitantes del Kirk de familia. Kota, no creo que deberías, debo decir eso. Pixie Bob murmuró tocando suavemente el hombro del niño. ¿Por qué? Kota preguntó sin entender. Pixie Bob simplemente señaló hacia un lado en donde Mandalay estaba sujetando sus rodillas mientras era rodeada por un aura depresiva. Lo siento tía, Kota murmuró con un poco de pena. Mandalay pareció ni siquiera escuchar sus palabras, y también será mejor que nosotros escondamos nuestra presencia por el momento, Goku dijo mientras dejaba caer sus hombros. Vegeta a su lado simplemente bajó la mirada con molestia por la situación actual. Maldición. Los héroes apretaron los puños pero finalmente suspiraron pareciendo resignados a la situación. Desde conocieron los monstruosos poderes de estos Saiyajins nunca esperaron que tuvieran que hacer algo como esconderse, pero esto solo demostraba lo terrible de las amenazas que aguardaban en lo profundo de las estrellas. Un momento, esconder su presencia. Momo abrió sus ojos sorprendida al entender esas palabras al igual que algunos de sus compañeros y héroes, así que no solo son capaces de sentir la presencia de las demás personas, sino también ocultar el suyo propio. ¡Qué habilidad más sofisticada!, murmuró con una ligera emoción, esconder su presencia. All For One levantó su cabeza extremadamente curioso al escuchar esta habilidad.
Si aún tuviera ojos estarían brillando de la emoción ante esa mención, así que también son capaces de ocultar su presencia a otros individuos que sean capaces de sentir el ki. Por fin un pedazo de información útil, no pudo evitar que una sonrisa se formara en sus labios. Si existía alguna manera de aprovechar este ki estaría frente a una habilidad que le permitiría ocultarse lo suficientemente bien. Le dolía en el ego saber que su mejor oportunidad era aprender cómo ocultarse, pero era mejor que nada. Después de todo, si estaba en las sombras, podría aprender más sobre los poderes gobernantes del universo, y tal vez alguna manera de volverse en uno. Aldea Tsuburi, en lo que solía ser la aldea Tsuburi solo se podían apreciar los cadáveres de los namekianos regados por el suelo, charcos de sangre salían de sus heridas, mientras que en el centro de todo, se encontraba el cuerpo del anciano namekiano, que había decidido desafiar a Moro, y los estudiantes miraron la pantalla con horror. Era un escenario que se esperaban pero no creían que les mostrarían, simplemente pudieron contemplar los cuerpos de los namekianos con lástima, sabiendo que en cualquier otra circunstancia pudieron haber sido ellos cuantos habrían muerto a este punto a manos de Moro. Sinceramente muchos de ellos no querían saberlo, menos aún de escuchar cómo se sentía su presencia. Pobrecillos, Toru murmuró con pena mientras algunas lágrimas se asomaban por sus ojos. Maldición, es tan frustrante quedarme sentado sin poder ayudar. Se suponía que había dejado eso en el pasado. Kirishima pensó apretando los dientes con enfado, mientras recordaba aquel incidente con un villano en donde se quedó paralizado y Mina tuvo que saltar al rescate de una compañera. La vergüenza lo inundaba, todas esas personas asesinadas simplemente por una esfera. Aun con todo el poder que tienen no justifica un acto como este, espero que puedan eliminarlo. Ida se sorprendió de sus propios pensamientos pero no pudo evitarlo. Al mirar todos los cuerpos regados en la aldea como si no fueran nada, simplemente podía sentir una gran furia. En estas circunstancias, no veo ninguna otra salida. Bajó la mirada apenado. Como presidente de la clase pensaba que no era digno tener tales pensamientos. Mientras tanto, en los antiguos hogares de los namekianos, Cranberry revolvía las cosas. Maldita sea, ¿dónde la escondieron? Se quejó mientras Moro esperaba afuera de la vivienda. Los héroes apretaron sus puños con fuerza al ver a los responsables de tan horrible imagen. Ver a Cranberry simplemente revolver las cosas después de la masacre solo aumentó su intensidad. ¡Qué despreciable! Kamui Woods murmuró apretando su quijada ante los descarados actos del alienígena. No se podía esperar más de alguien que trabajó en el ejército de Freser. Endeavor bufó desviando la mirada con irritación. Se nota lo poco que le importan la vida de los demás. Sintió como si una mirada se clavara en él ante esas palabras, pero cuando volteó simplemente observó a cierto villano con quemaduras mirando la pantalla con amargura. Maldita sea, quiero patearlo, que alguien me preste su rostro. Mirko dijo claramente frustrada mientras su pierna temblaba. Estaba segura que este era un objetivo a su alcance. Después de todo, Cranberry parecía ser uno de los pocos seres que sí podrían derrotar. Ciertamente podría ser mucho más fácil si las escondieran lejos de las aldeas. Aizawa dijo con seriedad, dudo que hagan algo así incluso si es lo más sensato. Nezu respondió al docente soltando un suspiro. Las esferas del dragón parecen importar demasiado para ellos pues no se les puede culpar. Mt. Lady respondió mirando la pantalla, probablemente solo encontraron esos objetos mágicos que conceden deseos, deben adorarlas ya que no tienen idea de dónde salieron. Se encogió de hombros de forma condescendiente, antes de farfullar un poco, aunque nosotros tampoco sabemos, ellos nunca nos dirán dónde está. Cranberry se quejó mientras revolvía un jarrón grande, esperando encontrar la esfera del dragón. Qué gente más extraña. Moro escuchaba en silencio los reclamos de su compañero, sin tomarle las antiguas casas de los namekianos, como si hubiera descubierto algo. Los héroes y villanos escucharon particularmente sorprendidos esa parte. Los namekianos nunca les dirían dónde estaban las esferas. Todos abrieron sus ojos sorprendidos ante lo que implicaban esas palabras. Eso quiere decir, que a pesar de todas las personas que había en esa aldea, ninguno abrió la boca para decirle dónde estaban las esferas. Olmig abrió sus ojos impresionado y conmovido. Todos los namekianos estaban dispuestos a llegar a tales extremos por proteger dichos artefactos. Bastante impresionante, aunque no puedo decir que les fuera bien, Aizawa dijo con una mirada sombría al recordar los cadáveres desparramados por la aldea. ¿Qué gente más extraña?
¿Cómo demonios se atreve a decir eso? Mirko apretó sus dientes ante el descarado comentario. Ellos tienen coraje, maldito bastardo. Es bastante desalmado, Ryuko asintió de acuerdo con su amiga, aunque no podía decir que estaba sorprendida conociendo sus orígenes, del lado de los estudiantes, así que ninguno le dijo dónde buscar la esfera. Izuku dijo sorprendido, le resultaba increíble que cada uno de los namekianos guardara el coraje suficiente para permanecer en silencio incluso hasta el último momento, pero, de todas formas acabaron así, murmuró con pena. Tampoco es que hubiera cambiado las cosas. Todoroki soltó un suspiro resignado, dudo que les hubiera perdonado la vida incluso si le decían dónde encontrar la esfera. Aún así es increíble que siguieran firmes hasta el final. Momo asintió cabizbaja, honrando los recuerdos de aquellos namekianos, HMP, pues tuvieron el coraje de guardar silencio hasta el último momento. Bakugo chasqueó la lengua mientras desviaba la mirada, pero un poco de respeto le pudo entrever en sus pensamientos, aunque se confundió al ver a Moro voltear hacia una de las casas. ¿Qué está tramando ese maldito bastardo? Del lado de los villanos, ninguno abrió la boca. Tomura alzó una ceja genuinamente confundido. ¿Por qué demonios no le dijeron? De todas formas la encontrara tarde o temprano, solo estaban retrasando lo inevitable. Bien podría haberles dado una muerte más rápida si cooperaban, dijo cruzándose de brazos. Dudo que tan piadoso. Davi respondió rodando los ojos. Dudaba que Moro sintiera algo de agradecimiento incluso si lo obedecían. Qué curioso, pocas veces en mi vida he conocido personas lo suficientemente fuertes para guardar silencio incluso ante una muerte segura. Olforon pensó sorprendido a la par de un poco molesto. Esas personas habían sido a la par de las más molestas de tratar para sus planes, pero que toda una especie concuerde en guardar silencio, sin duda deben tener las esferas en gran estima. ¿Acaso es porque piensan que los revivirán más tarde? Eso explicaría por qué las proteger con tanto esmero. El símbolo del mal sujetó su mentón con confusión, intentando encontrar una explicación lógica a un comportamiento tan obstinado en los namekianos. Los pensamientos de todos se vieron desviados cuando Moro contemplaba una casa con un misterioso interés. Un mal presentimiento se asentaba en la mente de cada uno de ellos, apretando sus corazones con una insoportable incertidumbre que estaba planeando. Allí, Moro señaló la casa namekiana confundiendo a su compañero. Busca en esa casa pequeña Cranberry. ¿Por qué justo en esa casa? ¿Qué demonios cree que hace? Para mala suerte de todos parecía que sus miedos se hacían realidad. Los héroes miraban con el corazón en la boca como Moro ordenaba a Cranberry buscar en aquella casa. La gran cantidad de problemas que esta pantalla les había dado ya les hacía sospechar de que era lo que se trataba en esa casa realmente estará. Izuku susurró con ansiedad apretando su cuaderno mientras una gota de sudor caía por su frente, y como si se tratara de una cruel broma del destino fue respondida al instante. Después de unos momentos se escuchó un grito sorprendido del desertor del ejército de Freser. Aquí está. Lo encontré, señor Moro. Se escuchó desde el interior. La sala se sumió en un silencio perpetuo ante la emocionada respuesta de Cranberry. Los héroes miraban la pantalla con la piel pálida y ojos abiertos como si hubieran recibido un golpe, mientras que los villanos también se mostraban sorprendidos en menor medida, pero la peor reacción se llevó del lado del alumnado. Es una maldita broma. Bakugo explotó mirando la pantalla con una expresión furiosa, aunque en el interior de esta solamente había miedo. ¿Cómo es que el bastardo pudo saber que la esfera estaba ahí solamente mirando la casa? ¿Qué clase de maldito truco usó esta vez? Kak-chan, aunque Izuku quisiera estar sorprendido por el arrebato de su compañero, no lo estaba. Simplemente intentó detenerlo tomándolo por el hombro. No, interrumpas, Deku. No hasta que tengamos nuestras malditas respuestas. ¿Qué clase de truco usó? ¿Magia? ¿Acaso miró las huellas? ¿Las reacciones de los namekianos? Bakugo preguntaba frenéticamente hacia el anciano que se mantenía impasible. Finalmente dijo la posibilidad que dejó helados a sus compañeros. ¿O acaso ese bastardo puede detectar las esferas del dragón directamente? ¿Qué crees tú?
El anciano preguntó en un tono sereno haciendo que Bakugo abriera su boca, para simplemente quedar en silencio y volver a su asiento molesto. Conociendo cuál era la respuesta, ninguno de sus compañeros pudo abrir la boca para opinar, demasiados impactados con la idea de que Moro fuera capaz de detectar directamente las esferas del dragón. Las habilidades del mago cada vez más se alejaban de los devastadores poderes de los Saiyajins, Freezero e incluso de Majin Buu, tornándose en algo aún más aterrador. Como lo supo? Cranberry preguntó saliendo de la casa, mientras en sus manos cargaba una de las esferas del dragón HMP. Moro no respondió y solo dio una sonrisa de superioridad. No me diga que puede detectar las esferas del dragón. Cranberry preguntó incrédulo esperando una respuesta del mago. Este solo desvió su mirada en otra dirección en silencio, así que puede detectarlas directamente. All For One pensó mientras sus rasgos tomaban una expresión cercana a la resignación. Lo había asimilado en el primer momento en que Moro miró la pequeña casa, pero seguía siendo todo un shock. ¿Cómo? ¿Acaso es porque el poder de las esferas es similar a su magia? Esa mujer también contaba con un radar capaz de encontrar las esferas en instantes. ¿Funcionara de manera similar? Las dudas se asentaban en su mente haciendo que apretara los dientes con frustración. No estaba acostumbrado a estos sentimientos, realmente odiaba estar privado de tanta información relevante. ¿Puede detectar las esferas del dragón sin ese radar? Tomura habló sorprendido, para luego poner una sonrisa torcida. Entonces no tardará tanto en encontrar a esos dos, pensó recordando a cierto par de Saiyajins, las detecta directamente. Entonces ¿para qué tanto juego solo para reunirlas? Davi murmuró confundido recordando cómo Moro amenazaba a los Namekianos, cuando podría simplemente matarlos rápidamente y sacar la esfera sin problemas. Supongo que le gusta lo que hace, disfrutar un poco del juego si se puede decir. Mr. Compress respondió ligeramente sorprendido por lo despiadado que mostraba ser Moro. Tiene sentido, es divertido verlos luchar de vez en cuando. Toga aún con su profundo desagrado en Moro pudo concordar en eso, recordando algunas de sus propios asesinatos. Que se resistan un poco lo hace más interesante. ¿Cómo es que puede detectar las esferas directamente cuando apenas se enteró de ellas antes de salir de prisión? Overall susurró estupefacto mientras frotaba sus sienes. Tales habilidades no tenían ningún sentido para él. Era por su magia también. Del lado de los héroes, esto no es bueno. Present Mic habló en un tono mucho más apagado de lo que era habitual en él, así que puede encontrarlas directamente. Mindig dijo claramente incómoda con lo que implicaba. Miró a sus compañeros con unos ojos que rogaban alguna solución. Eso quiere decir que se encontrara con Goku y Vegeta mucho antes de lo que nos gustaría. Aizawa sintió soltando un suspiro cansado. Los héroes permanecieron en silencio ante esa realidad. Cuando creían que las cosas no se podían poner peor eran golpeados por otra verdad desgarradora. Sus esperanzas poco a poco empezaban a ser superadas por las habilidades de Moro que más tenía para mostrar que ellos desconocían. La Madame Presidente simplemente mantenía su mirada fija en la pantalla como si lo que escuchara solo fuera una cruel broma. Robar la energía del planeta y de sus oponentes para volverse más fuerte, habilidades para sentir la presencia de otros seres vivos, controlar el propio planeta para realizar ataques y aun con todo eso, es capaz de detectar directamente esas esferas. Habló claramente esperando que fuera una broma, sin mencionar que se vuelve más joven absorbiendo la energía de sus oponentes. Aux le recordó levantando un dedo haciendo que una vaina se asomara por la frente de la presidenta, claramente no contenta con ese pequeño recordatorio. Esto va de mal en peor, Lady Nagant pensó soltando un suspiro resignado, para luego mirar a un costado en donde la Madame Presidenta parecía estar cada vez más nerviosa y ansiosa, logrando sacarle una pequeña sonrisa a la ex heroína, aunque debo admitir que es una vista bastante buena. Moro miraba hacia el horizonte sintiendo aún más presencias. La encontré. Cranberry se sorprendió al escuchar al mago. La siguiente está por allá. Moro sonrió con arrogancia mientras miraba hacia el horizonte, antes de dirigirse hacia su compañero. Vamos. Cranberry. Inconscientemente los cuerpos de los héroes se tensaron ante las palabras de Moro. ¿Acaso se refería a la esfera que estaba junto a los Saiyajins?
Sabían que no estaban listos para volver a enfrentar al mago, por lo que solo se pusieron más nerviosos con esa. Tiene 4 esferas, Momo habló mordiendo sus uñas nerviosamente, solo le faltan 3 más, dudo que sea tiempo suficiente para que el señor Goku y Vegeta se recuperen. La Tierra, en el planeta de nuestros Saiyajins se podía ver un inmenso templo flotando en medio del cielo, las nubes se podían apreciar debajo de la estructura dejando en evidencia su increíble altura, mientras que en la superficie de este se podían apreciar a 2 personas. El repentino cambio de escenario en un momento tan tenso sacó de sus pensamientos a todos, aunque todos estaban confundidos al ver lo que parecía una estructura flotando en medio del cielo sin ninguna manera aparente de mantener su levitación. David Shield ladeó su cabeza confundido. ¿Qué es ese lugar? Más importante, ¿cómo es que se mantiene en el cielo sin caer? Tal vez tiene algunos propulsores en su parte inferior, como el auto que construiste para el tío Migut. Melissa respondió a su padre curiosa intentando observar debajo del templo cualquier cosa que le indicara que flotara gracias a tecnología. Mei parecía desinteresada al no ver ningún aparato tecnólogo, así que solo supuso que era alguna de esas cosas mágicas que la pantalla había mostrado. Su atención se desvió al ver a 2 personas en ese lugar. Oh, ese niño, Dende creo que se llamaba. ¿Qué es ese lugar? Izuku murmuró curioso ladeando un poco la cabeza, aunque no podía explicarlo, sentía una vibra extraña, era misterioso pero tranquilizante al mismo tiempo, como si estuviera frente a algo místico. No creo que esas escaleras sean muy seguras, Denki dijo con una gota de sudor al ver las escaleras al borde del templo que llevaban cómicamente al vacío, una plataforma flotando en medio del cielo. Tomura comentó con un poco de confusión, aunque con la cantidad de rarezas que habían visto de algún modo no era tan impactante. Parece algo más, ciertamente está bastante cuidado en su estructura, diría que se trata de algún tipo de templo. Olforan interrumpió a su alumno mirando la estructura con curiosidad, preguntándose cuál era su propósito. Esa tierra sí que tiene lugares extraños. Toga murmuró con una expresión intrigada. Dende permanecía en silencio mientras miraba hacia el espacio con una expresión pensativa. Mr. Popo simplemente miraba a su señor con curiosidad. Nota: según para esta parte Dende debería ser un adulto pero lo dibujan como un niño, así que ni modo. Oh, es Dende. Uraraka dijo con una sonrisa emocionada señalando al pequeño dios, aunque parece preocupado. Momo dijo con intriga al mirar cómo el pequeño namekiano contemplaba el cielo. ¿Acaso él tiene alguna forma de saber lo que está pasando? Izuku susurró con sorpresa. ¿Era posible que Dende tuviera habilidades de percepción tan poderosas? Los namekianos son muy enigmáticos, pensó con emoción. Al menos él está a salvo de lo que está pasando. Olmig susurró con lástima mirando al pequeño con simpatía. ¿Así los namekianos no se extinguirán? Dudo que los otros planetas que Moro devoró hayan tenido tanta suerte. No creo que sea buena idea pensar en la cantidad de razas que Moro ha extinguido, Nezu dijo soltando un suspiro pesado, sabiendo que era lo mejor para su salud mental no enterarse de esas cosas. ¿Qué pasa, Kamisama? Mr. Popo preguntó confundido mientras miraba al joven namekiano. Parece que está pasando algo malo en mi planeta natal, Dende dijo con preocupación mientras seguía con la mirada fija en el cielo. Kami-sama. Muchos estuvieron extrañados por el término con el cual Mr. Popo se refería a Dende, porque lo llama Kami-sama. Izuku volteó a mirar al anciano con extrañeza mientras una gota de sudor caía por su nuca. El templo en medio del cielo y que lo llame Kami-sama. Empezaba a conectar los puntos, pero llegó a una respuesta que le parecía tan increíble como plausible. Supongo que ya era momento. El anciano se rascó la cabeza con pereza antes de mirar a los humanos como si les fuera a dar una clase obvia. ¿Recuerdan que les hablé de que no me meto mucho en el mundo de los dioses? Es problemático, pero aún así cuento con suficiente conocimientos de ellos todos. Entendían hacia dónde se dirigía esta charla, pero aún les era difícil asimilar que aquel pequeño namekiano era de algún modo una deidad como todas las que habían visto anteriormente. ¿Quieres decir que Dende es
Ibarra estaba realmente sorprendida de que aquel niño ocupara un cargo semejante. Un dios, el anciano asintió haciendo que la estudiante cayera en su asiento incrédula. Saben que los Kaioshin se encargan de la creación de los planetas y los cuerpos celestes por todo el universo. Ellos ocupan uno de los puestos más altos en la jerarquía divina. Hizo un además de un puesto muy alto, para finalmente bajar su mano hacia casi tocar el suelo, pero en el fondo de la jerarquía divina existen los Kami-sama, los dioses que se encargan de vigilar un solo planeta y asegurarse de llevar por buen camino a la especie que habite en este mismo. Todos intentaban procesar las palabras dichas por el anciano, no resultaba tan increíble después de pero un cargo como ese seguía siendo impresionante para sus mentes encargados de supervisar a todo un planeta. Olmec dijo curiosos imaginando a un ser que viajaba por todo el mundo encargándose de los problemas que encontraba, un símbolo de la paz como él. ¿Quieres decir que hay un Kami-sama en nuestro planeta también? Olforon preguntó extremadamente curioso, aunque aparentaba calma en su mente ya maquinaba mil y un planes. ¿Quién sabe? Nunca investigué su planeta lo suficiente como para averiguarlo. El anciano se encogió de hombros mirando a los humanos con una sonrisa juguetona, aunque apostaría que no, siempre puedo estar equivocado. Ninguno pareció lo suficientemente conforme con aquella respuesta, pero sabían que no conseguirían nada más presionando al anciano, así que simplemente volvieron a sus asientos con sus propios pensamientos en mente. Así que existe la posibilidad de que haya un Kami-sama en nuestro planeta también. Olforon pensaba en todas las implicaciones que esto tenía. ¿Será también un Namekiano? Esa especie parece guardar alguna relación con las esferas del dragón. ¿Será posible que también existan en nuestro planeta? Una sonrisa emocionada se marcó en sus labios ante la mejor posibilidad que podía imaginar. Un saludo especial para todos los miembros del canal. Uno que otro Fix, Álvaro Sánchez Manjari, Ricardo Rodelo, Juan Hernández, Kaidei, Entropía, Joni Tumiri, Ramiro Mendoza, Iron Constructors, Roy Gamer 37, TDC, Arruinado, Uriel Cabrera, Jonathan Machado, Edson Vélez, Fernando Jair Zúñiga Valdés, Raúl Díaz, Savitar 820, Pibellero, Jorge Ricardo Canul, Batista Joaquín Sarcuno, Tomás Yasterlin, Jesús Israel Méndez Gutiérrez, Gerilustrator, Marco Cárdenas, Javier Neve, Emanuel Llanos, Milton, Gustavo Robles, Covicho, Daves y Alejandro Arce. Gracias a todos por su increíble apoyo y por ser parte de esta comunidad. Seguimos trabajando para traerles el mejor contenido.